Europa sigue siendo el gran punto de llegada para millones de migrantes que huyen de la pobreza, la guerra y la inestabilidad política. Desde Asia, Oriente Medio y África, miles arriesgan su vida atravesando las peligrosas rutas del Mediterráneo oriental, central y occidental, con la esperanza de alcanzar costas europeas. España, Malta, Italia y Grecia se convierten en puerta de entrada, pero el destino final muchas veces está más al norte. Alemania, Francia o, como veremos en esta ocasión, el Reino Unido. A pesar de su distancia geográfica, el Reino Unido se ha transformado en uno de los destinos más deseados y también más polémicos. Muchos migrantes se aventuran en travesías extremas, algunas fatales, para llegar a Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte en busca de oportunidades y refugio. Sin embargo, el sueño de una vida mejor choca con la realidad política. El gobierno británico es criticado por su dura respuesta ante el flujo migratorio proveniente de Francia, mientras crece el descontento social dentro de sus fronteras. Hoy, el Reino Unido enfrenta una encrucijada, donde su reputación internacional, su política migratoria y su cohesión interna están en juego. Les mandamos un saludo desde las calles de Mount Pleasant, considerado como el barrio latino de la ciudad capital de Estados Unidos, Washington, D.C., con motivo de la situación que están pasando miles de migrantes en las últimas horas precisamente en esta ciudad. Vamos a entrar directamente en materia. Y es que en los últimos años el Reino Unido se ha convertido en el epicentro de la polémica migratoria en Europa por políticas que no solo afectan a miles de migrantes, sino también a sus países vecinos. Todo comenzó con el acuerdo de Letouquet, firmado en 2003, que trasladó la frontera británica al norte de Francia, específicamente al puerto de Calais, desde donde parten los barcos hacia el Reino Unido. Pero esa decisión también cambió el mapa humano del continente. Miles de migrantes comenzaron a concentrarse en esa zona francesa, esperando cruzar hacia Inglaterra. El resultado fue una crisis humanitaria como la vivida entre 2015 y 2016 con la llamada Jungla de Calais, símbolo de abandono y de la indiferencia británica ante la tragedia migrante. Hoy ese acuerdo sigue siendo cuestionado, mientras el flujo migratorio aumenta y Europa enfrenta un dilema: ¿cómo proteger sus fronteras sin renunciar a su humanidad? El debate migratorio en el Reino Unido se agravó con la crisis de refugiados de 2015. El entonces primer ministro David Cameron prometió acoger a sirios y destinó más de $1.343 millones para ayuda humanitaria. Sin embargo, las cifras mostraron una realidad distinta. Según datos oficiales, Reino Unido solo recibió 216 refugiados sirios en 2014 y otorgó asilo a cerca de 5.000 desde el inicio de la guerra en 2011, muy por debajo de Francia o Alemania. Una política que refleja una tendencia: financiar la crisis desde lejos en lugar de abrir sus fronteras. Hoy, entre nuevas medidas deportativas y discursos antimigratorios, el compromiso humanitario británico sigue en cuestión. En 2015, el norte de Francia se convirtió en un punto crítico de la crisis migratoria europea. Miles de personas se agruparon en Calais con un solo objetivo: cruzar hacia Reino Unido, aún arriesgando la vida. Dos rutas marcaron su esperanza y su peligro: el Canal de la Mancha y el Eurotúnel, una obra de 50 kilómetros que conecta Francia con Inglaterra bajo el mar. Según las autoridades francesas, solo en agosto de 2015, cerca de 1.700 migrantes intentaron cruzar por esta vía. Esa ola migratoria expuso la dureza de las políticas británicas y la falta de coordinación entre países para afrontar una crisis humanitaria que aún hoy sigue latente en la frontera de Europa. La llamada Jungla de Calais, un megacampamento donde más de 4.000 migrantes, entre ellos decenas de infantes, sobrevivían en condiciones precarias, esperando cruzar al Reino Unido. Francia asumió sola el peso humanitario mientras Londres se amparaba en el acuerdo de Letouquet de 2003, que desplazó su frontera hasta territorio francés. Esa decisión, criticada por París y por organismos internacionales, reflejó la indiferencia británica ante una crisis que expuso la falta de solidaridad y cooperación en el corazón de Europa. En 2016, el gobierno francés, presidido por François Hollande, desmanteló la Jungla de Calais y reubicó a los migrantes que vivían allí. Pero las dificultades no terminaron. Las críticas hacia Reino Unido se intensificaron por su nulo accionar ante el problema, considerando que muchos migrantes tenían como destino final su territorio. Naciones Unidas y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, denunciaron las condiciones lúgubres del campamento, señalando principalmente a Francia, pero exponiendo también la responsabilidad indirecta de Londres.
Entre 2017 y 2018, Reino Unido mantuvo su curso de endurecimiento migratorio, ignorando el creciente malestar de Francia ante el aumento de migrantes que intentaban cruzar hacia su territorio. Un ejemplo clave se dio en septiembre de 2018 en Dunkerque, donde las autoridades francesas desmantelaron un campamento de migrantes que buscaba llegar a Reino Unido, mostrando el choque entre políticas británicas y el impacto humanitario en el norte de Francia, reflejando la reiterada falta de coordinación en materia migratoria en Europa y los efectos de decisiones políticas unilaterales sobre personas vulnerables. Actualmente hay cerca de 500 migrantes kurdos iraquíes en los bosques de Ghan Sindh, quienes están presentes y viven en condiciones insalubres. Este campamento improvisado se hizo durante el verano. Fue desmantelado varias veces, la gente fue enviada a albergues, siguen ahí hoy. Pero la gente que ha sido enviada a esos centros deberá pedir asilo. En 2019, Reino Unido mantuvo un enfoque dual. Por un lado, asegurar los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea residentes y por otro, diseñar un modelo de migración laboral controlado. Al mismo tiempo, durante 2020, las políticas buscaron generar un escenario de dificultades que desalentara a los migrantes de ver el país como un destino ideal. En 2021, Reino Unido volvió a estar en el ojo del huracán. Francia lo criticó por no tomar medidas efectivas ante el flujo migratorio en el Canal de la Mancha, señalando la falta de seriedad del gobierno británico. Para entonces, el primer ministro Boris Johnson fue objeto de controversia, mientras los migrantes se enfrentaban a travesías peligrosas y Europa observaba el impacto de políticas que no lograban controlar la situación. Hace 2 días tuve una seria discusión con el primer ministro Johnson. Por mi parte, pretendo seguir aplicando lo que hago con todos los países y todos los dirigentes. Me sorprenden los métodos que no son serios. No nos comunicamos entre líderes sobre estos temas mediante tweets o cartas que hacemos públicas. No somos denunciantes. Vamos. En abril de 2022, Reino Unido volvió a generar polémica internacional al anunciar un plan para enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda y vigilar los cruces ilegales del Canal de la Mancha con buques militares. La medida desató críticas sobre derechos humanos y eficacia del control. El trato que hicimos no tiene topes y Ruanda tendrá la capacidad de reasentar a decenas de miles de personas. Ruanda se complace en trabajar con el Reino Unido en esta asociación. Al reubicar a los migrantes en Ruanda, invertir en su desarrollo personal y brindarles educación, empleo y otras oportunidades. Les estamos dando la oportunidad de hacer una nueva vida en nuestro país como miembros de pleno derecho de nuestras comunidades. Este controvertido plan fue tema de discusión en la sociedad británica al dudar sobre su efectividad y viabilidad a largo plazo. Bueno, pienso que es absolutamente ridículo. Va a costar mucho dinero a largo plazo. Esos países no son muy seguros de todos modos. En Ruanda, hace pocos años, hubo un genocidio total. Por lo tanto, pienso que es totalmente loco. En marzo de 2023, el gobierno británico presentó un proyecto de ley contra la llegada irregular de migrantes por mar desde las costas francesas, asegurando que este respetaría el derecho internacional, algo puesto en duda por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Detendremos a quienes vengan aquí ilegalmente y luego los expulsaremos en semanas, a su propio país si es seguro hacerlo, o a un tercer país seguro como Ruanda. Y una vez expulsados, se les prohibirá para siempre, como en Estados Unidos y Australia, volver a entrar a nuestro país. En junio de 2023, los tribunales británicos señalaron que los sistemas ruandeses no eran confiables ni eficaces, poniendo en riesgo la seguridad de los migrantes a más de 6.500 kilómetros de Londres. Un giro legal que subrayó la complejidad de la política migratoria del Reino Unido y los desafíos para proteger a quienes buscan una nueva vida. Las deficiencias en el sistema de asilo en Ruanda son tales que hay razones fundadas para creer que existe un riesgo real de que las personas enviadas a Ruanda sean devueltas a sus países de origen, donde se enfrentaron a la persecución u otros tratos inhumanos cuando de hecho tenían una buena solicitud de asilo. En ese sentido, Ruanda no es un tercer país seguro.
El 18 de julio de 2023, Reino Unido aprobó la ley de migración ilegal, limitando el acceso al asilo para quienes llegan de forma irregular. La ONU, Refugiados y Derechos Humanos criticaron la medida, señalando que impide presentar solicitudes de protección y amplía las facultades de detención. Un escenario que vuelve vulnerables a los migrantes y pone a prueba el respeto de Londres por los derechos humanos. Para finales de 2023, la Oficina Nacional de Estadísticas reportó una inmigración neta de 672.000 personas frente a 607.000 en 2022. Al mismo tiempo, 508.000 extranjeros salieron del país en el último año. Del total de la inmigración, los trabajadores aumentaron un 10%, las llegadas humanitarias disminuyeron un 10% y los estudiantes se mantuvieron en un 39%, igual que el año anterior. Durante 2024 y lo que va de 2025, el país ha reforzado sus medidas para impedir la entrada de migrantes, desatando críticas de civiles y organizaciones de derechos humanos que las califican de insensibles y poco efectivas. Durante 2024 y lo que va de 2025, el Reino Unido ha intensificado su control migratorio, buscando frenar el flujo de personas que intentan llegar a sus costas. El primer ministro Keir Starmer ha alcanzado nuevos acuerdos con Francia para gestionar la crisis en el Canal de la Mancha, una de las rutas más tensas de Europa, y sin embargo sus políticas han dividido profundamente la sociedad británica. Mientras unos aplauden las medidas de seguridad, otros denuncian un discurso cada vez más racista y xenófobo, alimentado por el auge de la extrema derecha. Hoy, Reino Unido enfrenta un dilema que trasciende sus fronteras. ¿Cómo mantener el control migratorio sin sacrificar los derechos humanos y su imagen ante el mundo? Para este mismo año, la inmigración neta cayó un 50% respecto a 2023, según la Oficina Nacional de Estadísticas. La llegada de trabajadores disminuyó casi un 49%, la de estudiantes un 17%, y los familiares dependientes asociados a visados de estudio y trabajo cayeron 86% y 35% respectivamente. El ente oficial atribuye esta caída al endurecimiento de los requisitos de visado y a la menor llegada de migrantes fuera de la Unión Europea, mostrando cómo la política migratoria británica está reconfigurando los flujos de población. En 2024, bajo el gobierno de Rishi Sunak, se implementó el controvertido Plan Ruanda, el cual establece que cualquier solicitante de asilo que ingrese ilegalmente a Reino Unido después del 1 de enero de 2022 será enviado a Ruanda, donde su solicitud se procesará fuera del territorio británico. Además, estas personas tenían prohibido regresar al Reino Unido, una medida considerada ilegal e inmoral por violar tratados internacionales de asilo y refugio, generando un intenso debate sobre la ética y la efectividad de la política migratoria británica. Reino Unido dejó clara su postura: quien ingrese ilegalmente no podrá quedarse. Pero la medida no pasó desapercibida. Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados, advirtió que la ley rompe con la tradición británica de dar refugio y viola la Convención sobre los Refugiados. Por su parte, Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, señaló que esta legislación debilita el Estado de Derecho y crea un peligroso precedente global al desviar la responsabilidad de Reino Unido y limitar la supervisión de los tribunales sobre las expulsiones. En 2024, el rechazo a los migrantes en Reino Unido alcanzó niveles preocupantes, impulsando el apoyo a partidos de ultraderecha como Reform UK, que promovían políticas abiertamente antimigratorias. Este cambio también reflejó la tendencia de Europa a endurecer sus paquetes migratorios, lo que permitió que el descontento social se expresara sin mayores críticas. Pero, a pesar de esta postura, la migración sigue siendo vital. Impulsa las economías, provee mano de obra necesaria y ofrece soluciones frente al envejecimiento poblacional y el aumento de jubilados en todo el continente. En lo que va de 2025, el primer ministro de Reino Unido dejó claro que el control de las fronteras es una prioridad.
en mayo anunció un plan para reducir la inmigración, asegurando que su objetivo es recuperar el control de la entrada de personas al país. Cabría preguntar, ¿serán estas medidas efectivas para equilibrar seguridad, economía y derechos humanos o generarán nuevas tensiones dentro del Reino Unido con sus vecinos europeos? Como se establece en este libro blanco, se reforzarán todas las áreas del sistema de inmigración, trabajo, familia y estudios, para que tengamos un mayor control. Se elevarán los requisitos de habilidades a nivel de grado. Se exigirá el inglés en todas las vías, incluso para las personas dependientes. Se ampliará el plazo para obtener el estatus de residente de 5 a 10 años, y la aplicación de la ley será más estricta que nunca, porque se deben seguir normas justas. Quizás el mayor cambio en este libro blanco sea que finalmente honraremos lo que significaba retomar el control y comenzaremos a elegir quién viene aquí para que la migración beneficie nuestro interés nacional. En mayo, Reino Unido intensificó su política migratoria, mientras en paralelo las autoridades del país iniciaron conversaciones con otras naciones para crear centros de retorno destinados a solicitantes de asilo cuyos expedientes habían sido rechazados, generando un debate que promete mantenerse en la agenda política y social del país. Los veo como una innovación realmente importante. Y eso es coherente con el trabajo que hemos hecho en relación con la reducción de las cifras entre Reino Unido y Albania, el trabajo que hemos hecho en los acuerdos de aplicación de la ley con otros países, los acuerdos de retorno que hemos puesto en marcha, el número récord de retornos. Entre enero y septiembre de 2025, según el Ministerio del Interior, el tránsito irregular desde Francia registró 32.188 personas, con un creciente aumento, mientras Keir Starmer, al frente del gobierno, dio un giro en su política migratoria, eliminando el polémico Plan Ruanda, al firmar el acuerdo con Francia llamado Uno Dentro, Uno Fuera, la cual establece que para cada migrante que cruce ilegalmente el Canal de la Mancha hacia Reino Unido, otro solicitante de asilo será acogido en territorio británico. I'm pleased to announce our agreement today on a groundbreaking returns pilot. For the very first time, migrants arriving via small boat will be detained and returned to France in short order. In exchange for every return, a different individual will be allowed to come here via a safe route, controlled and legal, subject to strict security checks, and only open to those who have not tried to enter the UK illegally. A pesar de los acuerdos entre Reino Unido y Francia, la crisis migratoria en Calais sigue vigente desde 2015. En septiembre de 2025, en la comuna francesa de Llumplake, miles de migrantes se aglomeraron en condiciones deplorables, esperando cruzar el Canal de la Mancha hacia Reino Unido, reflejando los retos humanitarios que persisten en la región. No hay suficiente comida para todos. Hay más de 5.000 personas en el campamento y solo hay comida para 1.000. Y cada 2 o 3 días la policía viene a confiscar las tiendas. La gente duerme en las calles sin mantas. No hay nada. La situación es muy difícil. No sabemos qué hacer. Así que si Dios quiere, lograremos ir a Inglaterra. A pesar de sus esperanzas, muchos migrantes no logran cruzar a la primera. La peligrosidad de la ruta les obliga a vivir en condiciones precarias, donde la inseguridad y la falta de recursos se vuelve parte de su día a día, reflejando la cruda realidad de la migración irregular en Europa. La vida aquí es un infierno. Hay niños, hay kurdos, árabes, iraquíes, todo el mundo viene aquí. Quieren vivir una vida normal. Nuestros países están destruidos, arruinados, nos han humillado. Entonces, ¿qué hacemos? En realidad es lo mismo. Si te quedas aquí, estás muerto, y si vas a Inglaterra, mueres. Si te lanzas al mar, no tienes la seguridad de sobrevivir. Podrías morir, pero no importa, aún así vamos a arriesgarnos. El Reino Unido continúa endureciendo su control migratorio. Su proyecto de identificación digital busca impedir que quienes no tienen derecho a residir en el país puedan acceder a empleos, limitando a oportunidades económicas que atraen a migrantes ilegales. Una medida que evidencia cómo Londres está frenando la migración irregular desde su raíz, pero que también genera debates sobre derechos y exclusión. This government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID.
It's as simple as that. La xenofobia y el odio religioso vuelve a cobrar víctimas en Reino Unido. En octubre de 2025 y durante la festividad de Yom Kippur, un ataque en una sinagoga de Manchester dejó 2 muertos y 3 heridos, cuando un hombre embistió con su vehículo a los fieles e intentó agredirlos con un arma blanca. Este hecho evidencia cómo los discursos y políticas de intolerancia siguen poniendo en riesgo a comunidades enteras. And while this is not a new hate, this is something Jews have always been, we must be clear. It is a hatred that is rising once again, and Britain must defeat it. El Reino Unido enfrenta una migración creciente con recursos limitados y soluciones insuficientes. A medida que las fronteras europeas se endurecen, Londres se encuentra bajo presión para controlar los flujos migratorios, mientras expertos advierten que estas medidas podrían transformar por completo el panorama migratorio en toda la región europea. Hoy el panorama migratorio en Reino Unido es más complejo que nunca. Mientras Londres anuncia soluciones y refuerza sus fronteras, más de 25.000 migrantes siguen aglomerados en el norte de Francia intentando cruzar el Canal de la Mancha, una travesía que en 2024 costó la vida a más de 80 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones. Pese a los acuerdos del gobierno británico con Francia para frenar los cruces, Keir Starmer enfrenta fuertes divisiones internas. Unos exigen endurecer las políticas migratorias y otros más radicales piden incluso expulsiones masivas sin distinción de estatus. Según la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, la migración neta cayó en 431.000 personas en 2024, casi la mitad que el año anterior, pero las tensiones con el auge de la ultraderecha demuestran que el debate sigue lejos de resolverse. Europa levanta muros más altos y las rutas hacia su territorio son cada vez más letales. Con ello, el Reino Unido se enfrenta a una pregunta inevitable. ¿Puede una nación cerrar sus fronteras sin cerrarse también en cuanto a su humanidad? De esta manera es como llegamos al final de esta edición especial de Entre Fronteras, desde las calles de Washington, D.C., capital de los Estados Unidos. Le invitamos como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales, a acompañarnos la próxima semana con más historias que cruzan fronteras.